y hemos estado descubriendo cada pieza de la armadura de Dios que nos va a ayudar para lograr lo siguiente. Dice Efesios 6, 10 al 13. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, protéjanse o pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Hay una guerra inevitable que tenemos que enfrentar, una batalla que tenemos que librar cada día. Tenemos un adversario, el diablo, que junto con sus ejércitos demoníacos está al acecho. Dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es una guerra invisible. El diablo busca destruirnos de una o de otra manera, alejarnos de los propósitos de Dios, de alcanzar y de conquistar los planes de Dios para nuestras vidas. Y parece que es un enemigo feroz que no se tienta el corazón, lo es, pero pudiera intimidarnos y hacernos pensar que no lo podemos vencer, pero Dios nos da el secreto en Efesios 6 y dice, pueden vencerlo. ¿Cómo? Poniéndose toda la armadura de Dios. Y hoy vamos a hablar de una pieza de la armadura de Dios que es clave y determinante para alcanzar la victoria, y es el escudo de la fe. Hoy vamos a hablar sobre el tema del escudo de la fe. Si no tiene sus notas, ahí en la entrada, en inglés y en español. También los puede bajar a su dispositivo electrónico o inteligente a través de nuestra página web comunidadcristianamanuel.org/notas. ¿Okay? Ahí les pueden asistir con las notas. Pero hoy vamos a hablar del escudo de la fe. Efesios 6:16 dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Primero, dos palabras, escudo y fe, ¿verdad? El escudo de la fe. Fe, ¿qué es fe? Quizás pareciera una cuestión elemental porque quizás la mayoría ya sabemos lo que es fe, pero le recuerdo, o si alguien no sabe, Hebreos 11:1 nos brinda la mejor descripción, la más simple definición de la fe, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual porque lo explica muy exacto. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Eso es fe. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Convencidos de que algo existe aun cuando no lo puedo ver. Entonces confiamos aunque no vemos. Estoy quizás viendo cosas contrarias, cosas adversas, ataques del enemigo, pero confío que voy a recibir la victoria, ¿verdad? Y esa es fe. ¿Y por qué confiamos? Porque servimos a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Y que Él nos da la victoria a través de instrucciones. La victoria a veces viene a través de instrucciones que tenemos que seguir en la palabra de Dios. Y la instrucción en este caso es que nos pongamos o que tomemos el escudo de la fe. Un escudo es como o se usa como protección cuando se entra en la batalla contra el enemigo. El guerrero, ¿verdad?, lo utiliza para protegerse. Esto es lo que Pablo describe como uno de los principales propósitos de la fe. Él describe la fe como esa protección que da el escudo al guerrero, ¿verdad? Así es la fe. Es un elemento que protege y que nos da la capacidad para manejar la situación cuando el enemigo viene atacando con sus dardos, con sus flechas, ¿verdad? Nuestra fe es nuestro escudo y sin él estamos expuestos a nuestro enemigo. Así como el guerrero sin el escudo se queda expuesto, ¿verdad?, a los ataques de su enemigo. De la misma manera, el cristiano sin su escudo está expuesto a los ataques de Satanás. Pablo usa el escudo romano para dar a sus lectores de un ejemplo literal del propósito de la fe. Había dos escudos que se utilizaban en aquel entonces, que utilizaban los soldados romanos en aquel entonces. El primer escudo se usaba en ceremonias y desfiles públicos, mientras que el segundo escudo era el escudo real y se usaba en la batalla o en las guerras. Permítame hablarle primeramente del escudo ceremonial romano.
que es el primero que le quiero mencionar. Este escudo romano era usado para desfiles, como decía, y ceremonias públicas. Este escudo era pequeño, era redondo. Quizás muchos lo hemos visto en imágenes, ¿verdad? De un escudo de soldado romano redondo, ¿verdad? Y era pequeño. Pero le digo que este escudo tenía un fin decorativo. Más de que utilizarse en la guerra o en la batalla, tenía un fin decorativo, ¿verdad? En el equipo. Estaba decorado con todo tipo de grabados relacionados con sus obras. Y era hermoso de ver. Por ejemplo, un soldado, ahí podrías tener algo que engrabado, ¿verdad? En el escudo, que hablaba de alguna conquista que logró en alguna fecha, y había datos y había cuestiones que indicaban sus hazañas y sus logros y las obras que ellos habían alcanzado. Entonces era común que los soldados en el campamento de su ejército, ¿verdad? Y estuvieran compartiendo charlas sobre sus escudos y quizás seguramente muchos presumiendo, ¿verdad? De que tenían más cosas grabadas en su escudo que otros. Y eso hablaba para ellos de, tengo que ser un muy buen guerrero porque mira cómo está mi escudo decorado con tantas con graduaciones, ¿verdad? De hazañas, de obras alcanzadas, y eran escudos hermosos. Y aunque este escudo era muy hermoso, el escudo ceremonial era muy hermoso de ver, nunca se usaba en la batalla porque era demasiado pequeño. Era demasiado pequeño. Este escudo ofrecía poca o ninguna protección a los soldados que lo portaban. No fueron diseñados para la batalla, sino para el espectáculo. No fueron diseñados para la batalla, sino fueron diseñados para el espectáculo. Y este no era el escudo al que se está refiriendo el apóstol Pablo en Efesios 6, cuando nos habla del escudo de la fe, que es parte de la armadura de Dios, ¿verdad? No se está refiriendo a ese escudo. Sin embargo, lo menciono. ¿Por qué? Porque muchos cristianos están portando este tipo de escudo. Están portando un escudo ceremonial. Muchos cristianos están con un escudo de fe que está decorado con muchos grabados de sus obras, de sus acciones. Yo soy un buen cristiano y en victoria porque mira, hago esto en la iglesia, hago lo otro, y presumen de sus obras y desfilan, ¿verdad? Presumiendo su escudo ceremonial dentro de la iglesia, ¿verdad? Haciendo alarde de sus obras. Sin embargo, no es la fe, ¿verdad? Va más allá de las obras. La Biblia dice que la fe, ¿verdad? La fe sin obras es muerta, sí, pero no son las obras las que nos dan las victorias, ¿verdad? Muchos cristianos están portando este escudo ceremonial. Ellos hacen desfilar su fe en la seguridad de los muros del campamento. Muy fácil presumir cuando están aquí dentro de las cuatro paredes, el campamento que es la iglesia, mientras que el enemigo está afuera. Es decir, jugamos muy bien el papel de cristiano y soy victorioso en Cristo y canto la alabanza, ¿verdad? Así peleo mis batallas, pero la verdad es cuando allá enfrentas ataques del diario del enemigo sobre tu vida, a veces nuestra fe no se puede mantener firmes porque solo es un escudo ceremonial. Y esto es triste, ¿verdad? Pero muchos están pretendiendo pasar la vida cristiana con un escudo ceremonial. Esto es similar al soldado romano que se sentaba en el campamento alardeando, ¿verdad? De sus hazañas, de sus logros antes de comenzar la batalla. Pero una vez comenzaba la batalla, morían inmediatamente. ¿Por qué? Porque no traían el equipo adecuado. Traían el escudo pequeño. Muy bonito, muy hermoso, muy lujoso, pero no era el equipo adecuado. En la Biblia encontramos un ejemplo de esto, a Pedro. Pedro siempre estaba listo para actuar mientras caminaba con Jesús. Pedro estuvo dispuesto en palabra a defender a Jesús. Dijo, yo voy a ir contigo si es necesario hasta la muerte.
Y caminó el camino de la fe mientras Jesús estaba a su lado haciendo prodigios, haciendo milagros y verbalmente, ¿verdad? Él discutía o se jactó ante Cristo en Lucas 22 de que estaba dispuesto a ir hasta la cárcel y morir por Cristo si era necesario. Pero usted conoce la historia. Resulta que cuando vinieron a arrestar a Jesús para ser después crucificado, se amedrentó. Se acobardó y huyó y se escondió, y entonces lo querían identificar como seguidor de Jesús, y negó a Jesús y lo negó 3 veces de forma humillante. Quedó su fe que profesaba. Era una fe ceremonial, de palabras nada más, de obras, pero no una fe genuina. Afortunadamente llegó el momento en que Pedro entendió que el equipo que llevaba no era el correcto, y él eventualmente tomó el correcto escudo de la fe, el escudo romano real, del cual le voy a hablar en un momento. Él tomó ese escudo en su momento y lo encontramos con evidencias de ello. ¿Por qué? Porque lo encontramos en el libro de Hechos, un Pedro transformado, un Pedro que se enfrentó al mismo concilio romano cuando lo acusaban de hablar en el nombre de Jesús, y él defendió el nombre de Jesús a toda costa y le dijo, incluso se atrevió a decirles: ¿y saben qué? Ese Cristo que ustedes están negando, que no es hijo de Dios, no hay otro nombre debajo del cielo en quien ustedes puedan ser salvos. Ustedes también lo necesitan. Y con valor y con fe, de ese momento en adelante profesó su fe. Pero desafortunadamente muchos en nuestros tiempos están seriamente desprotegidos aún dentro de la iglesia porque portan el equipo equivocado. Cuando consideras tu escudo de fe, ¿estás llevando un escudo ceremonial? Pero cuando estás bajo ataque, ¿eres capaz de resistir al enemigo o te desmoronas cuando la batalla se pone candente? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Si te das cuenta de que no puedes pararte, estás batallando para pararte en medio de tu batalla, tal vez tengas el escudo equivocado en tus manos. Quizás ahora mismo alguien dice: estoy flaqueando en mi fe, estoy a punto del desánimo, de darme por vencido. Quizás tengamos que analizar y decir: a lo mejor estoy tomando un escudo equivocado y necesito tomar el escudo correcto. Dice Efesios 2, 8 al 9: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. No es por obras para que nadie se jacte, sino es por la fe que depositamos en Dios. Para los romanos el escudo correcto, ¿verdad? Era el escudo real romano, que es el que Pablo utiliza para que se asemeja a nuestra fe. Este segundo tipo de escudo, el escudo real romano al que Pablo se refiere cuando habla de nuestra fe, es un escudo ancho, es un escudo largo, es un escudo que tiene una forma de puerta, ¿verdad? Y era capaz de cubrir el cuerpo entero del soldado. Este era el verdadero escudo que se utilizaba a la hora de la guerra, a la hora de la batalla. Era mucho más grande que los escudos que se usaban en desfiles y ceremonias. Cubrían completamente el soldado. Pues así como el escudo romano real brindaba protección a todo el cuerpo del soldado a la hora de la batalla, así el escudo de la fe es la clave de protección del cristiano en la guerra espiritual que tenemos que librar todos los días. Porque quisiera decirte que no vamos a sufrir ataques del enemigo, pero los vamos a sufrir. Pero hay una buena noticia: si echas mano del escudo de la fe totalmente, adecuadamente, totalmente estarás cubierto y ningún dardo del maligno te podrá hacer daño. La Biblia enseña que la fe es la clave para todo en la vida del cristiano. Por la fe venimos a Cristo, ¿sí o no? Tuvimos que creer que Jesús murió y resucitó para perdonar mis pecados, para salvarme, para darme vida eterna. Tuvimos que poner nuestra confianza en esa verdad.
Es por la fe que somos justificados, dice Romanos 5:1. Por la fe venimos a Cristo, pero por la fe también vivimos nuestra vida cristiana. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No es nada más la fe inicial para ser salvo y entregar mi vida a Cristo y empezar una relación con Dios. No, es una fe continua, un estilo de vida de fe. El justo por la fe vivirá. El cristiano tiene que vivir un estilo de vida caracterizado por la fe, porque es la fe que nos va a proteger ante los ataques de nuestro adversario, el diablo. Quiero hablarles de 5 verdades sobre el escudo de la fe. Número 1, el escudo de la fe es para todos. Es una buena noticia, hermanos, saber esta verdad, que el escudo de la fe es para todos, porque hay quien dice, ay, no, es que ella, me han dicho a mi pastor, ore por mí, porque siempre que usted ora por mí, Dios oye la oración y me contesta el Señor. Es que usted tiene mucha fe. Pero sabe, el escudo de la fe no es nada más para nosotros los pastores. El escudo de la fe es para cada creyente. Dios nos ha dado fe a todos. El escudo de la fe es para todos. Mire, los soldados romanos cuando se enlistaron en el ejército, se les entregó todo lo que necesitaban para la batalla, incluidos sus escudos. Les dieron todo el ajuar, incluidos sus escudos. Una vez que recibieron sus escudos, tuvieron que aprender a usarlos y tuvieron que aprender a cuidarlos. Lo mismo es cierto contigo y conmigo en referencia a nuestra fe. Cada uno de nosotros ya hemos recibido nuestros escudos de la fe. Quizás no has aprendido a usarlos, pero tienes fe. Pablo nos dice en Romanos 3 que lo siguiente, dice, piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos ha dado a todos, según este versículo, una medida de fe. Él ha repartido a todos una medida de fe. Así es que todos, amados hermanos, tenemos acceso al escudo de la fe. La diferencia está en que si lo tomamos o no lo tomamos, si echamos mano de él o no echamos mano de él, pero todos tenemos acceso. A todos Dios nos ha dado una medida de fe, y esa fe no nos la dieron, ese escudo de la fe no nos lo dieron porque lo compré. Ese escudo de la fe no me lo dieron por mis obras, como decíamos hace unos momentos, por mis grandes hazañas o por mis cualidades o por mis virtudes. Esa fe, esa medida de fe, ese escudo de la fe lo hemos recibido por gracia. Y Pablo entendía esto y dice lo siguiente en 1 Timoteo 1:13 al 14, Nueva Traducción Viviente. Dice, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. Fíjese, si hablamos de merecer, no lo merecía. ¿Qué hacía? Blasfemaba el nombre de Cristo. Dice, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. No creía, no tenía fe. Dice, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. No lo merecía, dice Pablo. Al contrario, yo era perseguidor del pueblo de Dios y blasfemaba en contra del nombre de Jesús. Es más, era un incrédulo, no tenía ninguna gota de fe. Oh, pero qué generoso, qué amoroso, qué grandioso el amor de Dios que nos dio y nos otorgó por la gracia esa fe que proviene de Él. Esa fe que nos va a dar la victoria en los momentos de nuestras batallas cotidianas. Él era un incrédulo, pero entonces la gracia abundó en su vida y se manifestó con llenándose de fe. Dirá usted, bueno, tengo una medida de fe, pero ¿cuánta fe tengo? ¿Será que unos tienen más que otros? Bueno, lo que sí le puedo decir, yo no sé si unos tienen más que otros, pero sí le puedo decir que la medida que Dios te dio debe de ser suficiente para asegurarte que estás cubierto en esta vida para todas las batallas que vas a atravesar. Todas las batallas que vas a atravesar, Dios te dio una medida de fe suficiente. Solo tienes que actuar en ello. Junto con la prueba, dice la palabra de Dios, Él nos da la salida.
junto con la prueba, Dios nos da la salida. ¿Y sabe cuál es la salida? La fe. La fe te va a sacar de ese problema, de esa dificultad, de ese ataque del enemigo que amenaza con destruirte. Porque junto con la prueba, Dios prometió, nos va a dar la salida. Y esa salida es por medio de la fe. El escudo de la fe tiene propósito. Y es darnos la salida, y es darnos la victoria. Número 2, el escudo de la fe entonces tiene propósito. Todos hemos recibido el escudo de la fe. Todos hemos recibido una medida de fe. Pero no ha sido nada más para que sea el escudo decorativo, sino para que tenga un propósito, ¿verdad? Tiene que tener un propósito loable, y el escudo de la fe tiene un propósito. Número 1, en el inciso 2, el escudo de la fe tiene un propósito, y el primer inciso es proteger de las flechas de fuego del enemigo. Proteger de las flechas de fuego del enemigo. Mire, es interesante. Pablo especifica flechas de fuego o flechas encendidas o dardos encendidos, ¿verdad? O ardientes, según las diferentes versiones de la Biblia. ¿Por qué menciona esto? Porque estas flechas no eran cualquier flechas que el enemigo lanzaba en contra del enemigo, valga la redundancia. Estas flechas estaban llenas de líquido, eran unas flechas especiales que en la batalla se usaban y las llenaban de líquido, ¿verdad? Y que era combustible para que en el momento que dieran al blanco, que toparan con algo, parecían inofensivas, pero en el momento que hacían contacto, surgía una explosión, ¿verdad? Y se incendiaba todo y causaba mucho daño. Tenían el fin de destruir, de causar mucho daño, y se utilizaban especialmente en lugares cuando el enemigo, ¿verdad?, se había preparado y estaban quizás en ciudades fortificadas, amuralladas, que parecían impenetrables, pero cuando ellos lanzaban esos dardos y pegaban en su objetivo, hacían mucho daño, ¿verdad? Explotaban. De hecho, en el idioma original, una de las traducciones de estas flechas o dardos en el original es dinamita, porque esto es lo que hacían, actuaban como una dinamita en el momento que hacían contacto. Parecían inofensivas, pero en el momento que hacían contacto hacían mucho daño. Y esta es la imagen que Pablo utiliza y nos está pintando cuando escribió acerca de los ardientes dardos del maligno, las flechas de fuego. En nuestras vidas tenemos que reconocer que el enemigo, amado hermano, viene con todo en contra de nosotros y no nos está lanzando la flecha tradicional, nos está lanzando la flecha más dañina, la flecha más terrible, porque busca destruir. Dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no piensa darte un empujoncito, hacerte un moretoncito. Él quiere devorar, él quiere dañarte, él quiere destruirte. Ese es el objetivo de él. Pero tengo buenas noticias. Dios nos ha dado para esos dardos un equipo adecuado para contrarrestarlo, un equipo adecuado para vencerlo. Esos dardos puede que vengan en forma de pruebas físicas, esos dardos puede que vengan en forma de pruebas mentales, de pruebas emocionales, de pruebas financieras. Otras veces vienen en forma de temores, de duda, de culpabilidad, de tentación, de incredulidad, de bajo autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Los dardos del maligno pueden ser múltiples, y a lo mejor el diablo la ataca a ella de una manera y a ella de otra, porque el diablo nos estudia, nuestro enemigo, y sabe nuestras debilidades, y el diablo tiene mucho arsenal de dardos de fuego encendidos en contra de nosotros para destruirnos. Pero no importa qué tan impresionante y qué tan variados sean los dardos del enemigo, Dios nos ha dado el escudo de la fe, un escudo que estaba adecuado para contrarrestar los mismos dardos encendidos del enemigo. El escudo protegía al soldado. Mire, los soldados tenían algo que hacer con esos escudos. Mire, ese escudo estaba compuesto era hecho de
de madera la estructura, pero luego tenía por lo menos 6 capas de piel gruesa de animal con el cual estaba recubierta esa madera. De tal manera que agarraban una consistencia casi de acero. Pero como eran de piel, cuando las saturaban en agua se empapaban, porque era piel, se empapaba de agua. Y sabe, estos escudos eran clave, porque cuando venían esos dardos del enemigo, ¿verdad?, con flechas encendidas, con flechas de fuego, y pegaban allí lo que podía ser una potencial explosión que causara mucho daño. Si el soldado tenía el escudo de la fe empapado y preparado, entonces los dardos no cumplían su objetivo, porque se apagaban y no lograban su objetivo. Amados hermanos, Dios nos ha dado el escudo de la fe para este propósito, para que no importa que el enemigo lance nuestra contra, vamos a ser vencedores, no en mi fuerza, sino en el escudo de la fe que viene de parte de Dios para nuestra vida, que ha sido dado a nuestras vidas como un regalo de Dios para nosotros. Todo lo que tenemos es que echar mano de él. Los soldados hacían ese proceso, y esa superficie húmeda les ayudaba a contrarrestar esos dardos amenazantes. Pero también el propósito del escudo es que permitía avanzar ante los ataques del enemigo. Ese escudo le permitía avanzar ante los ataques del enemigo. El escudo del soldado era tan grande que no solo protegía casi todo el cuerpo del soldado, sino que podía usarse de manera ofensiva para avanzar pese a los ataques del enemigo. No sé si usted ha visto esas películas, ¿verdad?, medievales o de soldados romanos. A mi esposo le gustan mucho, entonces inevitablemente he visto algunas imágenes, porque le gusta mucho la historia también. Entonces no sé si usted ha visto, pero son unos escudos enormes que nos presentan, ¿verdad? Y entonces, como están tan grandes, ¿verdad?, y protege todo el cuerpo, pueden ellos no solamente estar recibiendo los dardos y que los dardos no les hagan daño, sino que pueden literalmente avanzar, porque están tan impresionantemente grandes que les permite avanzar. Y a veces en la armadura de Dios hablamos que la única arma ofensiva que Dios nos dio es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Pero sabe, el escudo de la fe, porque la palabra y la fe van de la mano, pero la fe es sumamente importante, porque es la fe que activa la palabra. Y entonces el escudo tiene algo impresionante, que no solamente te protege, pero simultáneamente te permite avanzar. Entonces, esa es la carrera del cristiano, hermano. Por eso Dios dice que por fe andamos y no por vista. Tenemos que caminar, andar cada día por la fe. No porque el diablo me está tirando con todo, me voy a paralizar, me voy a paniquear y me voy a frisear, ¿verdad? No, sino que tengo el potencial que aun cuando el dardo está viniendo en mi contra, ese escudo me permite avanzar, me permite avanzar, me permite avanzar. Y esa es la carrera del cristiano. Sí, tenemos un adversario, el diablo, que nos acecha todos los días, y su poder es real, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y ese Dios todopoderoso nos ha dado su escudo para cubrirnos, para protegernos, pero también para que avancemos y conquistemos en el nombre poderoso suyo. Primera de Pedro 1:5 dice: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciben esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. El escudo de la fe te da la salvación hoy, pero también te dará la meta final de llegar a la vida eterna y reinar con Jesús por toda la eternidad. Avanza, amado hermano. No hay demonio que pueda penetrar tu vida ni hacerte daño si estás echando mano del escudo de la fe. Colosenses 2:15 lo comprueba. Dice: desarmó a los poderes y a las potestades. Recuerde que Efesios 6 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, ¿verdad? Espíritus malignos de las regiones celestiales. Bueno, mire lo que dice ahora acá. Dice: pues Cristo
en el que estamos poniendo nuestra fe, dice, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Otra versión dice desfile victorioso. Fíjese nada más, no hay demonio que pueda penetrar tu vida. No hay demonio que pueda penetrar tu vida, ni dardo del maligno, que si yo estoy usando el escudo de la fe pueda hacerme daño, por muy impresionante que este sea. ¿Por qué? Porque el propósito del escudo es no solamente protegerme, sino permitirme avanzar y conquistar en el nombre del Señor. Dice que los exhibió en su desfile triunfal. Dios quiere que tus enemigos queden exhibidos y humillados en el desfile del triunfo y de la victoria que Él quiere darte. Y tercero, protege con el poder ilimitado de Dios, o cubre con el poder ilimitado de Dios. El propósito del escudo es cubrir con ese poder sin límite de Dios. Por eso nuestra fe es tan extraordinaria, porque no la basamos en nuestra propia fuerza, que es limitada. La fuerza humana es limitada. Está basada en el poder sin límite de Dios. Los escudos eran de madera, dijimos, cubierto por múltiples capas, y dije generalmente eran 6 capas gruesas de piel de animal. Estaban entretejidos con tanta fuerza que se volvían casi tan fuertes como el acero. Pues mire lo que dice 1 de Pedro 1:5 otra vez, dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder. Dios los protege con su poder. Es el poder de Dios literalmente que nos protege. El poder del Dios todopoderoso que creó el universo, que venció a la misma muerte, que cada día nos da triunfos y victoria. Nada más y nada menos es Dios el todopoderoso, el que literalmente te cubre cuando echas mano de ese escudo de la fe. Él es la capa doble, triple, la que sea necesaria para cubrirte ante las flechas encendidas del enemigo. ¿No se goza por ello? No importa que venga, el Señor me ha dado la fe que activa el poder de Dios en mi vida, y esas son las capas gruesas que me protegen. Entre más tú cultivas la fe, estarás protegido para cualquier ataque que el enemigo lance en tu contra. Ese es el propósito del escudo, y cuando entendemos los propósitos del escudo, entonces vamos a valorarlo y vamos a echar mano de él. El tercer punto, el escudo de la fe debe tomarse. Bueno, no basta con saber qué propósito tiene el escudo y lo extraordinario que es, si no echamos mano de él. De nada me va a servir si no echo mano de ese escudo. El escudo de la fe debe tomarse. El escudo de la fe parece sobresalir de las otras piezas de la armadura de Dios. ¿Sabe por qué? Porque llegamos a la batalla con todas las demás piezas ya puestas en nuestra persona. El soldado ya llevaba a la guerra todas sus piezas puestas. La única que no llevaba puesta, sino que tenía que tomar, era el escudo. Entonces, por eso esto es importante. Tenemos que ser intencionales en tomar el escudo de la fe. We got to be intentional in taking the steps of faith. Tomar el escudo de la fe. ¿A qué se parece esto? ¿Qué significa en el ámbito espiritual tomar el escudo de la fe? Que tenemos que elegir deliberadamente la fe ante cualquier circunstancia, ante todas las circunstancias. Tengo que ser deliberado, tengo que ser intencional y decir, voy a escoger la fe. Es cierto, no miro la respuesta, pero la voy a creer. Voy a poner en acción mi fe. Tenemos que elegir deliberadamente la fe en todas las circunstancias. Mire lo que dice Santiago 2, 17 y 26. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Tenemos que accionar, poner la fe en acción. Tenemos que elegir la confianza en Dios ante las circunstancias. Lee Storbell, en el libro El caso de la fe, establece que la fe viene cuando tenemos suficiente evidencia para tomar una decisión informada. ¿Qué me dice esto? Que esta fe que estoy poniendo en Dios para librar batallas,
por medio y que me hace escudo ante los dardos del enemigo. Esta fe no es una fe o una creencia ciega. A veces decimos, ¿verdad? Una fe ciega, como que, y tiene su razón porque se dice que es una fe ciega, porque no miro las cosas y las creo, ¿verdad? Pero en sí no es una creencia que no tiene fundamento, no es nomás como que, creo en Dios y de chiripa, a ver si le atino y me da la victoria. No, es una decisión informada cuando escogemos creer. ¿Por qué informada? Porque conozco a Dios. Porque me he tomado el tiempo para investigar y conocer a Dios. Y cuando voy y conozco a Dios, me doy cuenta que Dios lo es todo. Que Dios es proveedor, que Dios es fortaleza, que Dios es sustento, que Dios es provisión, que Dios es sanidad, que Dios tiene todo el poder para restaurar, para ayudarme, para sacarme adelante. Cuando voy y estudio quién es Dios, tengo el conocimiento suficiente para tomar una decisión informada y decir, ¿por qué voy a confiar en el vecino, en la amiga, en el comadre, en el compadre? ¿Por qué? Cuando tengo información que me dice que el Todopoderoso es el Dios del universo, el Salvador de mi alma, mejor voy a escoger deliberadamente poner mi confianza en Él. Nosotros actuamos y decidimos echar mano del escudo de la fe porque conocemos la fuente de nuestra fe, como establecimos en el punto anterior. Él es la fuente, Él es el que da la fe y Él es el Todopoderoso que nos da la victoria. Un hombre entrevistado por Lee Storbell usa el ejemplo de un oftalmólogo. El entrevistado necesitaba una operación de ojo tan delicada que le aterraba pensar que el operar a alguien que le echara malas o algo, porque podía hasta perder la vista en esa cirugía. Entonces él y su esposa investigaron al mejor oftalmólogo del país y recopilaron información, ¿verdad? Hicieron su investigación, reunieron suficientes pruebas para confirmar que efectivamente él era la mejor opción, este doctor era la mejor opción para operarlo, y efectivamente él era el mejor doctor de ojos de todo el país. Entonces llevaron a cabo el procedimiento y se llevó a cabo correctamente y con éxito. De la misma manera, nosotros como cristianos hemos investigado a Dios, lo hemos encontrado bueno, todopoderoso, misericordioso y mucho más, compasivo, consolador, proveedor, todo lo que le mencioné, y por lo tanto podemos entrar en la operación del ojo, por así decirlo, con toda confianza de que saldremos triunfantes y victoriosos. Entonces, ¿cómo tomamos el escudo de la fe? Oramos para que Dios nos arme con él en todas las circunstancias y elegimos tomarlo incluso cuando el diablo sigue disparando flechas de duda y de engaño. La cuarta verdad, el escudo de la fe debe recibir mantenimiento. Debe recibir mantenimiento. Todo el equipo del soldado debe tener su mantenimiento, pues el escudo no es la excepción. Mire, nuestro enemigo siempre cambia sus estrategias de ataque en un intento de obtener una victoria. Las estrategias que funcionan antes deben actualizarse para él, para que puedan ser efectivas y causar sorpresa. A veces el diablo no va a usar la misma estrategia para atacarte 2 o 3 veces. Él las cambia. Quiere usar el factor sorpresa para destruir y ganar terreno. A medida que aprendemos a utilizar nuestra fe a través de las pruebas y tribulaciones que enfrentamos, Satanás cambia sus tácticas. Él sabe que ya le hayamos helado y que ya no nos vamos a dejar por aquí, nos ataca de otra manera, ¿verdad? Y busca ganar terreno de esa manera, usando otras tácticas. Y esto nos hace entender la urgencia, amados hermanos, de darle un mantenimiento adecuado al escudo, porque no quiero que nada más me ayude en el pasado, sino que me ayude en el presente y me ayude mañana. Y para eso requiere mantenimiento. Alguien dice por ahí una frase: todo por servir se acaba, ¿verdad? Y como que nos resignamos cuando algo se nos descompone. Bueno, se nos descompuso la lavadora, bueno, todo
por servir se acaba, algo así, ¿verdad? Entonces, como que, pues lo que me sirvió ayer ya no me sirve hoy, pero el escudo de la fe, si se le da mantenimiento adecuado, me sirvió ayer, me servirá hoy y me servirá mañana. Por eso la urgencia. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo no usa las mismas tácticas, no las va cambiando y tenemos que estar listos y prestos para la batalla y presentar defensa. Cuando el enemigo no tiene fácil acceso a nuestras vidas, intentará otra ruta, ¿verdad? Y por eso la urgencia de protegernos adecuadamente y darle mantenimiento a nuestro escudo para que nos sirva en todo tiempo. No hay que bajar la guardia, hay que mantener el escudo en óptimas condiciones y darle mantenimiento. ¿Cómo? Le dije que el soldado romano tenía que empapar con agua el escudo antes de salir a la guerra. ¿Y sabe cuál es esa agua? Dice Efesios 5:26, para hacerla santa, se refiere a la iglesia, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Lavándola con agua mediante la palabra. Así como el soldado romano empapaba el escudo con agua antes de salir a la batalla, el creyente debe empaparse de la palabra de Dios. Debe empaparse de la palabra de Dios. Y yo siempre doy este ejemplo porque así lo visualizo yo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos trae a la memoria las verdades de Dios. El Espíritu Santo nos trae a la memoria la palabra de Dios. Pero yo me imagino al Espíritu Santo batallando a veces con nosotros y estás en un problema tan difícil y estás a punto del desánimo y el Señor quiere darte una palabra de aliento y sientes que el agua te llega hasta acá y te vas a ahogar y sientes que el fuego te quema y estás a punto de ser devorado por las llamas en tu problema, en tu dificultad, en tu necesidad, en ese ataque que estás experimentando del maligno. Y visualizo al Espíritu Santo diciendo, ay, en este momento le serviría a mi hija o a mi hijo es esta promesa, que si pasas por las aguas no te vas a ahogar, que si pasas por el fuego no te vas a quemar. Y me imagino al Espíritu Santo queriendo traer a la memoria a alguien que lo necesita y que va a ser clave para su victoria esa palabra, pero luego dice, ay, no puedo, nunca lo ha leído. Nunca lo ha escuchado, ¿cómo le voy a decir eso? Bueno, a lo mejor le puedo decir esta otra, pelearán contra ti, mas no te vencerán, dice Jehová, porque yo estaré contigo para librarte, ánimo, no, yo voy a pelear tu batalla. Ay, no puedo, pues tampoco no la ha leído, no ha sido expuesto a esa verdad de Dios. Así me imagino muchas veces al Espíritu Santo queriendo ayudarnos, pero no puede. ¿Sabe por qué? Porque no le hemos dado mantenimiento a la fe mediante la palabra de Dios. Y la palabra de Dios y la fe están ligadas una con la otra. Están ligadas una con la otra. Hay que lavar el escudo cada día mediante la palabra de Dios para que esté en óptimas condiciones. Porque si se seca, hermanos, ese escudo, el escudo se vuelve duro, quebradizo. Se vuelve hasta combustible de lo seco y de lo rígido y de lo quebradizo, se vuelve combustible para esos dardos y si iba a causar poquito daño, causa más. Así es el cristiano que no procura cotidianamente la palabra de Dios en sus vidas. El soldado que no empapaba el escudo, ese escudo se volvía duro, quebradizo y combustible para el fuego, más propenso para ser eliminado. Lo mismo sucede con el creyente que no toma en cuenta el conocimiento cotidiano de la palabra de Dios. Se vuelve vulnerable ante los ataques de nuestro enemigo, el diablo. La fe está unida a la palabra de Dios. El escudo preparado para la batalla se ajustaba a un pequeño clip en el cinturón cuando no estaba en uso. ¿Se acuerda que el pastor nos habló del cinturón de la verdad y que esa verdad es la palabra de Dios? Y que ahí se unen todas las piezas de la armadura de Dios, ahí se sostienen. Pues aún el escudo tenía un clip que cuando no estaba en uso se mantenía allí a la mano, ajustado al cinturón de la verdad. El escudo, verdad, se mantenía en su lugar cuando estaba ajustado al cinturón.
La fe y su fuerza están directamente ligadas al conocimiento y comprensión de la palabra de Dios. Están de la mano. Mi fe se alimenta de la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe y su fuerza están directamente ligadas a tu conocimiento y a tu comprensión de la palabra de Dios. Es por eso que Pablo lo llamó el escudo de la fe y no el cinturón de la fe. La palabra de Dios no está unida a nuestra fe está unida a la palabra de Dios. Si no le damos a la palabra de Dios un lugar prioritario en nuestras vidas, es solo cuestión de tiempo antes de que nuestra fe comience a fallar. Escuche esto, la presencia o ausencia de fe está determinada por la presencia o ausencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y por eso Pablo dijo, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios y la fe están tan unidas que donde no hay palabra no hay fe, y donde no hay fe es porque falta la palabra de Dios. ¿Sientes que te falta la fe? Seguramente entonces te está faltando la palabra de Dios. Nuestros escudos deben estar diseñados y ser capaces de sostenernos durante la batalla. La fe fuerte, escudos fuertes están determinados por la presencia o ausencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. La segunda cosa que tenía que hacer el soldado, además de empaparlo con agua antes de salir a la batalla, es que cada mañana tenían que frotar con aceite, con un aceite grueso especial, esas capas de piel. Porque si no lo hacían, ¿verdad? Otra vez el escudo se volvía rígido, quebradizo y vulnerable. Y era importante, ¿verdad?, que ellos frotaran con aceite la piel del escudo para mantenerlo suave, flexible y manejable. Si el soldado no hacía esto, podía significar una muerte segura en la batalla, porque el escudo se secaba y otra vez se volvía duro, rígido y quebradizo. Le recuerdo que el soldado romano también, ¿verdad?, hacía esto cada mañana. Era algo cotidiano. ¿Y sabe qué es el aceite para nosotros los cristianos? Uno de los símbolos del Espíritu Santo en la palabra de Dios es el aceite. El aceite es ese Espíritu Santo de Dios que nos ayuda para que nuestra fe sea más efectiva. Una de las palabras que se traduce para decir dardos, dijimos, de fuego o flechas encendidas, era dinamita. Pero cuando la palabra de Dios habla de recibir el Espíritu Santo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra poder es dunamis en el original idioma, y dunamis significa dinamita. Y mientras los dardos del enemigo parecen dinamita, hay una dinamita superior, y es el poder del Espíritu Santo, que cuando cultivamos una relación con Él nos da el potencial de vencer cualquier dardo del enemigo, cualquier ataque que el enemigo lance en mi contra. Pero el secreto está cuando el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas. Por eso es importante, amada iglesia, que busquemos la llenura del Espíritu Santo, que busquemos el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, tal como sucedió en Hechos capítulo 2, porque es el poder del Espíritu Santo que, en mi opinión, en este tiempo donde el diablo sabe que le queda poco tiempo para los tiempos finales, él anda atacando con todo, sabe que le queda poco tiempo para hacer de las suyas en este mundo, porque viene el fin del mundo tal como lo conocemos. Las señales nos lo están apuntando, nos lo están diciendo, y yo soy de las que creo que solo en la unción y el poder del Espíritu Santo vamos a poder vencer estos ataques del enemigo que buscan destruirnos y alejarnos de la vida eterna y de la recompensa eterna que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es que alimentemos nuestra fe con una vida en el Espíritu. Estar en la iglesia por muchos años no significa que tu fe esté lo suficientemente desarrollada para que puedas ganar tus batallas. Tienes que cuidar el escudo de la fe. Nuestras experiencias pasadas, victoriosas aunque beneficiosas, no siempre garantizan que tendremos victorias futuras. Así como cada batalla en el campo de batalla es diferente, también las son en nuestras vidas espirituales. Nuestro enemigo cambia sus tácticas a medida que continuamos creciendo y dirigiendo
y tenemos que darle el mantenimiento adecuado a nuestro equipo para que nos sea útil en todo tiempo. Isaías 59:19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Puede venir el enemigo como río, pero ¿qué es el Espíritu que levantará bandera? Mi vida en el Espíritu, que va a marcar la diferencia entre levantar la bandera de la victoria o no poder levantar esa bandera. Es el Espíritu. Para ondear la bandera de victoria, el Espíritu Santo es indispensable en nuestras vidas. Por último, pasen los músicos. El escudo de la fe se puede dar de forma corporativa. El escudo de la fe se puede dar de forma corporativa. Esta es otra verdad. Yo no sé si usted ha visto esas imágenes de esas películas medievales y de soldados romanos y cosas por el estilo. Pero llega un punto donde los soldados hacen una fila y unen escudo con escudo. Porque sabes, el escudo que aunque cubre a todo el cuerpo del soldado, si viene un enemigo contra él, pues lo puede vencer. Pero si viene un ejército, un soldado solo, aunque tenga el escudo, no puede vencer. Cuando viene un ejército, pueden venir muchos dardos, pero imagínense, no muchos dardos nada más, sino un ejército y cada persona de ese ejército lanzando muchos dardos. Es una cosa impresionante pensar en eso. Pero cuando pensamos en lo que hacían los soldados romanos, ellos se ponían en fila y literalmente había una forma de conectar escudo con escudo. Y yo no sé si ha visto esas películas, pero se ponen los soldados escudo con escudo, escudo con escudo, escudos con escudo, y se forman una gran pared. ¿Y qué hacen los soldados? Avanzan juntos, avanzan de forma corporativa y no hay enemigo que los pueda vencer o hacerles daño. La fe también se debe practicar de forma corporativa, que podamos unirnos en fe para defender la causa de nuestro hermano, de nuestra hermana, que si alguno está enfermo podamos orar, interceder y creer por su milagro, que si alguno está necesitado podamos orar, interceder y creer por la provisión, y si es necesario poder cooperar para que esa necesidad sea suplida. Es importante también que practiquemos la fe comunitaria, porque la fe comunitaria produce grandes resultados. La fe comunitaria no solamente libra una batalla, nos da la victoria en la guerra. Es como en el deporte, un jugador estrella de un equipo puede hacer una gran jugada, pero si el equipo no está unido en el mismo sentir, no van a ganar el partido. Quedó en una jugada impresionante. Pues Dios no nada más quiere que caminemos como llaneros solitarios, ¿verdad? Con una hazaña impresionante, sino que caminemos unidos en fe, alcanzando grandes logros. Si solo puedo alcanzar, imagínense lo que podemos alcanzar juntos si nos unimos en la fe. Hay que marchar directamente contra el enemigo. Y rara vez cuando hacían esta formación los soldados perdían a uno de los suyos. Que no perdamos a ninguno en la fe. ¿Por qué? Porque estamos marchando corporativamente. Pónganse de pie. De la misma manera o es similar cuando la iglesia de Jesucristo aprende a marchar al unísono y caminar unos con otros, nos posiciona para hacer avances, incursiones de territorio del enemigo y de alcanzar grandes logros en Cristo Jesús. Penetrar lo impenetrable. Dice Eclesiastés 4:12, una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlos. ¿Y sabes quién es ese tercero? Es el poder de Dios. Mi escudo, el escudo de la fe. Dios actuando por medio de la fe. El poder de Dios manifestándose. Yo y mi soldado compañero, mi amigo, mi compañero soldado. Dos podemos defendernos, pero tres son mejor. Y 4, y 5, y 6. Si nos unimos de forma corporativa en la fe, vamos a ganarle territorio al enemigo.
Vamos a ganarle territorio al enemigo. Tenemos algunos amigos pastores que tomaron, les era un problema la cantina de la ciudad o del pueblo, y oraron y Dios cerró la cantina y ahora es propiedad de la iglesia y es un templo para la gloria de Dios. La fe corporativa nos va a ayudar a ganarle terreno. Nosotros cuando pastoreábamos en la colonia Las Palmas, era un ambiente hostil de drogadicción, de pandillerismo, de muchos problemas sociales, mucha pobreza además, muchos problemas sociales en la colonia Las Palmas, donde hicimos nuestro primer pastorado de tiempo completo, mi esposo y yo. Llegamos a experimentar balaceras enfrente de la iglesia durante un culto, cosas por el estilo. La gente era renuente, nos rechazaba, nos cerraban la puerta en la cara cuando tratábamos de evangelizar en sus casas. Una situación bastante difícil. A mi esposo quisieron balearlo en alguna ocasión cuando estaban robando los instrumentos de la iglesia, pero pudo salir en el carro huyendo y las balas no llegaron a su cuerpo. Era un ambiente hostil, pero sabe, cuando nos unimos de forma corporativa, éramos un grupo pequeño, pero nos unimos en fe, creyendo que Dios podía cambiar esa colonia. En aquel entonces, ahí está, a lo mejor la hermana Emma se acuerda, the girls may remember, Las Palmas was bad. We were on the news all the time. La colonia Las Palmas estaba en las noticias todo el tiempo en aquellos años. Estoy hablando, no sé, 20 años o más. Y sabe, esa colonia dejó de estar en las noticias y se convirtió en una colonia bastante pasiva, pero sabe, la gente de ahí reconoce a partir de cuando cambió el ambiente en esa colonia, cuando la fe corporativa de la iglesia se puso en acción. Y llegó el momento donde pandilleros vinieron a arrepentirse a la iglesia y entraron a dar testimonio. Uno de los pandilleros que en una de esas balaceras quedó con una bala en su cerebro y no se la pudieron sacar, y mi esposo fue a ministrarle. Uno de los que habían dado robando en el templo, y cuando mi esposo fue a ministrarle al hospital, porque le rogaron que fuera, porque la mamá estaba desesperada, los papás estaban desesperados porque iba a perder la vida. El Señor le preservó la vida, y cuando volvió en sí dijo: voy a ir al templo a testificar y voy a entrar por mi propio pie. Y el pandillero número 1 de la colonia Las Palmas se entregó a Cristo, y un día entró por las puertas del templo temblando con un bordón, porque ahí quedó la bala incrustada. Pero creo que la bala quedó incrustada para testimonio que cuando la fe corporativa de la iglesia se une, suceden cosas maravillosas y suceden cosas extraordinarias. Si solos yo y Cristo puedo lograr grandes cosas, imagínense si unimos fuerzas. Defender esos hogares que están en crisis, pelear por ellos. Recuerdo cuando oraba por la hermana Diana Almazán, fundadora del ministerio 5 Minutos en nuestra iglesia homosexual por más de 30 años. Y cuando entregó su vida a Cristo tenía luchas, y me aferré a orar por ella, y literalmente en las noches peleaba con demonios que no me dejaban dormir y que me atacaban. Pero me aferré a pelear por esa alma, y el Señor la salvó, el Señor la transformó, el Señor la hizo de nuevo, y hasta fundó un ministerio para alcanzar a los perdidos. Imagínense si nos unimos para defender en vez de criticar el estilo de vida de aquel o de aquella, en vez de señalar al drogadito, a la prostituta y alejarnos porque no queremos que nos relacionen con él o con ella. Imagínense si unimos fuerzas. Imagínense si unimos nuestra fe para decirle: puedes lograrlo, puedes cambiar, puedes ser diferente tu destino, tu vida. Aquí hay un pueblo que te apoya, aquí hay un pueblo que te va a defender, aquí hay un pueblo que no te va a dejar. No importa cuántos dardos el enemigo lance,